Y ya han arrancado las rutas de la luz, todas ellas teatralizadas para poner en valor la riqueza patrimonial de Palencia y para conocer un poquito más su historia. Los encargados de llevar a escena todas estas historias son los miembros del Teatro Naos. Y están con nosotros dos de los actores, Maite y Sergio. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Maite, ya han comenzado, ¿no?, este mismo fin de semana. ¿Cómo ha sido ese arranque? Pues estamos muy orgullosos de la acogida en nuestra ciudad, porque nosotros somos de aquí además, de cómo ha resultado para la gente y de pues cómo ha llamado la atención, que era lo que pretendíamos, llamar la atención en varios aspectos, por ejemplo, en un carruaje que trajimos para el estreno, en el texto, en los guiones, en nuestros maravillosos actores y también en el vestuario. Claro, porque lo decía muy bien que Teatro Naos es de Palencia y yo no sé si, Sergio, eso también pues hace tener un poquito más de nervios o es mucha más responsabilidad. Siempre actuar en casa es más responsabilidad porque, claro, conoces a la gente y, bueno, pues Teatro Naos tampoco ha actuado tanto en Palencia, habíamos hecho alguna obrita en el teatro principal, pero sobre todo nosotros habíamos desarrollado las rutas por Valladolid. Entonces, el hecho de venir a Palencia, venir a la patria, ¿no?, y poner en escena todo lo que estábamos haciendo fuera, pues también ha sido un reto, porque claro, nos sentíamos con la responsabilidad de hacerlo bien y estar a la altura. Y yo creo que, bueno, lo que hemos hecho el otro día, el pasado sábado, la verdad es que estamos muy contentos con lo que ha salido y muy orgullosos, o sea que genial. Ahora simplemente las 8 restantes que quedan tienen que venir todos los palentinos para acá y tienen que venir a vernos. En esta primera ruta de la luz que ha sido este fin de semana tenemos algunas de las fotografías que vamos a ver a continuación y, si os parece, las vamos comentando y nos vais diciendo un poco dónde fue esa ruta de la luz, en qué consistió. Bueno, pues esto es el inicio, con el obispo Almaraz. Esto ya es la parte de la catedral, que es una escena de cupletistas. Esto es una foto muy especial de la que hablaremos luego. Y luego, por ejemplo, aquí tenéis la carroza, ¿no?, la maravillosa carroza en el Café Alaska, en el bar Alaska, que le hemos transformado en café de principios de siglo, porque realmente lo que queríamos era dar unas rutas con un tema totalmente distinto, un tema que no se había abordado todavía en Palencia y que realmente es uno de los puntos, desde el punto de vista patrimonial y de autoridades, era uno de los puntos más relevantes de la historia de Palencia, que es el de principios del siglo XX. Entonces, pues bueno, aquí nos veis en el Café Alaska, la escena que tenemos un poco de café de intelectuales. Entonces, la idea era eso. Cuando presentamos el proyecto al ayuntamiento teníamos claro que Palencia no podía seguir viviendo de época moderna, porque no tiene patrimonio para ello, ni tiene tampoco hechos o datos relevantes para ponerlos en valor. Pero sí que había un momento, que era precisamente 1903, y todo el aura, toda la época que lo rodea, que era muy fructífero en Palencia. Tenía muchas personalidades, como Jerónimo Arroyo, Abilio Calderón, Trinidad Arroyo, Becerro de Bengoa, Martínez de Azcoitia, Casado de la Lisal, es que son todas avenidas hoy mismo, o son instituciones, pero realmente la gente los conocía únicamente por sus espacios, es decir, por ser hoy una avenida o un instituto. Entonces creíamos que era importante devolver el personaje a esos nombres y que Trinidad Arroyo no fuera solo un instituto, sino que ya conllevara quién fue Trinidad Arroyo, qué persona está detrás. Que vayamos más allá de los nombres, que realmente nos suenan y conozcamos a los personajes y qué es lo que hicieron, porque además lo interesante es que todos ellos coinciden en la misma época, que es finales del XIX, principios del siglo XX, y mucho de lo que vemos hoy en Palencia se lo debemos a ellos, con lo cual era interesante tratarles, porque además, bueno, pues eso, salen en bustos, en monumentos, en estatuas, pero no conocemos qué hicieron y eso era lo importante para nosotros. Además también hay que tener en cuenta que nosotros somos historiadores y la idea era documentar todos los aspectos que tratásemos minuciosamente. ¿Sois los guionistas? Exactamente, eso es. Entonces hemos tenido que, nosotros estamos haciendo tesis muy relacionadas, en mi caso, por ejemplo, estoy hablando precisamente de este momento en Palencia y en Castilla y León, pero muy centrada en Palencia, y por eso también pues teníamos que beber de la documentación para saber un poquito lo que hicieron. Aunque, como no hemos tenido la suerte de conocer a los personajes en persona, porque evidentemente somos de épocas diferentes, les hemos dado el toque que da la literatura. Y tiene que tener su estímulo, porque en teatro los personajes tienen que ser eso, tienen que ser personajes, tienen que ser más esperpénticos, tienen que tener su propio aura. Entonces, pues bueno, en este caso nos echó una mano la literatura de la Edad de Plata y tiramos para hacer el guión como una especie de mosaico literario
y cogimos autores pues, como Galdós, hemos cogido a Unamuno, Valle Inclán, Luces de Bohemia, por ejemplo, la parte que veíamos del Alaska, en el Café Alaska, que es un café de intelectuales, muchos de los pies que hay de los guiones, que además tiene Simón y Nieto, un gran erudito de aquí de Palencia, que vivió aquí, son precisamente de Luces de Bohemia. Decía la gente, ¿qué actual es esto? Digo, pues tiene 100 años. Y es muy llamativo porque a mucha gente le llama la atención e incluso le hiere algún guión que hemos utilizado con Luces de Bohemia, porque es que parece que lo escribió ayer, entonces mucha gente se lo ha traído a la actualidad realmente, pero es, bueno, pues en realidad es una muestra de la literatura de esa época. Y también, muy interesante, pues el toque que les hemos querido dar a los personajes también tiene mucho que ver con el esperpento que surge en ese momento y el humor absurdo que tanto nos gusta a nosotros los españoles. ¿Cómo es la puesta en escena, estos trajes? ¿Cómo es? Pues los trajes, la verdad es que ha sido una de las grandes inversiones. Los trajes los firma una modista que es Inmaculada Cedeño, de María de Meló Collection, y la verdad es que, bueno, pues dimos con ella por casualidad y ha sido increíble, porque trabaja al milímetro con una precisión exhaustiva a la hora de reconstruir prácticamente arqueológicamente los trajes. Son trajes de primeras calidades, los ha hecho en seda, buscando todo, desde los botones hasta, bueno, es que todo, cualquiera. Yo creo que lo primero que llama la atención en Palencia, en estas rutas que hemos planteado, son los trajes, es el vestuario. Bueno, y los actores, y bueno, que son maravillosos. Eso es la segunda impresión. Claro, y también otra de las cosas que hay que decir es que, bueno, hemos intentado que nuestra puesta en escena fuera diferente, porque habitualmente en las rutas hemos visto, pues eso, los personajes estaban de pie, se iban moviendo de un sitio a otro, habitualmente con una guía que iba explicando los monumentos, y aquí la pretensión que teníamos es que el guía fuera uno de los personajes, es decir, Jerónimo Arroyo, que es el gran arquitecto de la... Y ese era precisamente el otro de los grandes atractivos de reconstruir esta época, y es que Palencia es una de las ciudades más modernistas que hay fuera de Cataluña, porque Jerónimo Arroyo viene de estudiar en Barcelona. Entonces todos los edificios que tenemos, prácticamente toda la calle Mayor, incluso las reformas de la catedral, que son muy importantes, los palentinos las ignoran. Es decir, fueron realizadas por... Son edificios muy cotidianos, pasamos todos los días por ellos y sin embargo no nos los han explicado. Así que Jerónimo Arroyo por eso es el guía de estas visitas. El propio arquitecto de la ciudad. Eso es. Y bueno, otra de las cosas que son interesantes es que nuestros personajes están sentados en cafés, en el casino, que hay ambiente de café y... Los actores se mueven en espacios, en escenas eso, un poco habituales, de personajes sentados, que no es habitual, o de personajes, por ejemplo, muy cercanos al público porque los tienen prácticamente encima. Es un teatro muy cercano. Sí, la cuarta pared está rota completamente porque nos metemos continuamente con todo el público, porque el público forma parte de la visita. Tienen su papel, que cuando vengan a vernos ya se enterarán quién son sorpresa, y por qué están en Palencia. Eso es. Sí, claro, me está siempre hay que tener una muchísimo, sorpresa. tienen una pinta estupenda las rutas. ¿Cuántas quedan entonces? ¿8? Quedan 8. Son todos estos sábados de este mes, de julio, los 3 primeros de agosto, se interrumpe por fiestas, el último de agosto y el 1 de septiembre, y se hace una última función de cierre el día 10 de septiembre. Hay que reservar, eso sí, ¿en la oficina de turismo? En la oficina de turismo, son visitas gratuitas, o sea que no tienen ningún tipo de coste, claro. Eso es. Vamos a recordar la dirección de la oficina de turismo, está en calle Mayor, número 31, y el teléfono 979 70 65 23. Además es totalmente gratuito, como bien comentaba. Eso es, y que reserven con tiempo porque se están llenando, es decir, esto tiene bastante aceptación. De hecho ya hay llenos para el siguiente pase está lleno, el siguiente creo que dentro de 2 está ya... Así que aprovechen para llamar cuanto antes porque, bueno, no se las pueden perder. También decir que, bueno, como motivo del estreno, trajimos, habrán visto en las fotos que había una carroza de caballos, solo fue para el estreno. Es decir, tenía que ser algo llamativo, ¿no? Sí. Pero hay otras muchas sorpresas, también, así que, como hay otras muchas sorpresas, tienen que venir. Hay otras cosas que todavía no se esperan y que hay... Las iremos desvelando en cada visita va a ser distinta, eso sí. Por ejemplo, también en la inauguración dimos una degustación de vino, que siempre está muy bien, de Paragoz y Comienzo, y en la zona del casino, que es además es una escena muy bonita, queda muy bonita con el casino. Y, por ejemplo, también la foto que comentaba antes en blanco y negro, bueno, pues es que esa cámara es una cámara antigua, con su flash de magnesio y demás. Entonces, pues tiene todas las reconstrucciones de esta época, de 1903. Comentabais que quedaban 8 rutas, exactamente cuál va a ser la ubicación o el recorrido, coméntanos un poquito.
Pues mira, empezamos desde el patio del Museo Diocesano. Del Palacio Episcopal. Del Palacio Episcopal. Y después, por ahí vamos bajando hacia la catedral. Se explica De la toda catedral nos vamos bajando hacia el Café Alaska. De allí bajamos al casino. Y del casino ya recorremos la calle Mayor hasta la altura de la Gorda y del Salón. El Salón, sí. Del Parque del Salón. Así que bueno, es bastante completo y nos da tiempo no poder enseñar más cosas de Palencia porque realmente hay muchas más otras cosas que se pueden ver en la ciudad que pertenecen a esta época, pero claro, tenemos que conjugarlo y ajustarlo para que la gente tampoco se aburra y se lo pase bien, es lo fundamental. Es increíble, y nos lo dijo la gente el otro día, es que no sabíamos, no teníamos ni idea que la azucarera, el cemento Portland, un montón de datos que se van desgranando en toda la visita, o incluso muchos de los edificios, es que eran de esta época. Digo, es que Palencia prácticamente se ha hecho a principios del siglo XX. O sea, la idea que tenemos de una Palencia en el XVI, nos queda alguna iglesia, nos queda San Miguel, desperdigadas, pero todo el aspecto urbano y también todo el aspecto también humano de Palencia, como colectividad se ha forjado en el siglo XIX y en principios del XX. Y eso, claro, es algo que queremos reivindicar. Es una forma divertida, entretenida, de conocer la historia. Claro, los palentinos que vengan a vernos no se lo van a pasar, no se van a aburrir nada, se lo van a pasar genial, tienen que estar constantemente participando. Bueno, también hay paradas en las que hay mucho carácter de improvisación por parte de los actores, o sea que, como os decimos, cada ruta es diferente porque el público también que viene es distinto. Y bueno, la idea sobre todo, aparte de que aprendamos algo más de nuestra ciudad, es que nos pasemos un rato divertidísimo y que sobre todo la hora y media, 2 horas que estamos en escena, que estamos en las calles, que se nos pasen volando y que se quiera volver a repetir. Así que bueno, yo solo nos queda invitaros animar a la gente a que vengáis y que reserve con tiempo y que venga, porque la verdad es que se lo va a pasar genial. El otro día la gente os dijo, vamos a repetir, queremos más. Sí, ya hay algunos, además, como la primera visita del estreno no es la misma que el resto, pues sí, ya tenemos gente que va a volver. Incluso, pues sí que nos habían dicho que les había llamado mucho la atención, que no se lo esperaban, que era un despliegue muy grande. Y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo la escena del Café Alaska, que estábamos de espaldas al carruaje, y nadie sabía que iba a venir un carruaje. De repente, cuando vino carruaje con Arsenia, que es la mujer de Abilio Calderón, es decir, ella venía con su polisón, su sombrilla, entonces la gente se quedó extasiada, ¿no? Diciendo, ¿qué más va a aparecer aquí, ¿no? Entonces, aunque no haya carro, la ruta no va a perder. De hecho, yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar. Sorpresas. Yo creo que la gente ya está deseando acudir a la próxima ruta y descubrir todas las sorpresas que tenéis preparadas para el público. Recordamos que son rutas totalmente gratuitas, pueden apuntarse en la oficina de turismo con tiempo porque, como bien dicen Maite y Sergio, bueno, pues están llenando. ¿Teatro Naos tiene algún proyecto aparte de estas rutas en las que estáis centrados? Muchísimos. Es que no paráis, ¿no? Este viernes estrenamos en la Villa de Portillo, en el Castillo de Portillo, una obra de teatro que habla sobre don Álvaro de Luna y sobre los últimos momentos de don Álvaro de Luna antes de irse a morir a Madrid, porque como bien sabréis, pues muere guillotinado. Y bueno, estamos trabajando ahora los últimos ensayos y estrenamos este viernes. Y en Simancas llevamos ya tiempo con una ruta sobre el siglo de oro, con textos del siglo de oro y personajes de aquella época. Muy interesante. Muy interesante y muy divertida también, en la que hacemos, bueno, pues actuamos todos los domingos por la mañana en la olla de Simancas. Así que... Eso sí, para las de Portillo y las de Simancas, ahora que podemos aprovechar el espacio, es necesario reservar al 679, donde tengo cámara, ahí, 679 4708 55, para prever los grupos. El de Simancas, por ejemplo, además se plantea como una visita de interiores, porque prácticamente Simancas es todo el siglo XVI, la gente va a ver el archivo y no baja a ver la villa, que es más interesante, yo creo. Se ven interiores, también hay música en directo, música antigua, hay degustación de vino. Y bueno, pues la verdad es que es muy divertida también. Sobre todo yo creo que lo importante en el teatro es mostrar la historia de una forma divertida. Eso es. Bueno, nosotros además es que, como os decía, somos historiadores
y nosotros siempre hemos sido muy críticos con la función de estos... Académica, de que prácticamente vuelve la historia un poco aburrida. Sí. Entonces, en nuestra mano está cambiar el rumbo, cambiar ¿no? esa idea de la historia. Entonces, lavarle la cara y hacer una ficción claro, mucho más como enérgica. actores que somos, pues también eso, tenemos estas dos vertientes, entonces queremos hacer simpática la historia de la gente, porque la historia puede ser muy emocionante y realmente una obra de teatro no deja de ser una historia. Transmitís mucha alegría, se nota que os Sí, gusta mucho ilusión lo no que nos hacéis falta. y yo creo que quizá, Sergio, esa sea la clave del éxito. Siempre, siempre. Cuando ponemos ilusión en los proyectos y Teatronaos, la verdad es que somos un grupo que todos los que estamos en él participamos con el mismo ahínco y con la misma ilusión. Siempre donde vamos la gente nos lo dice. Dice, es que ya simplemente el tesón que le ponéis en lo que estáis haciendo ya se marca hasta en la interpretación. Claro, ya la interpretación gana matices con eso. Bueno, y además tenemos que decir que este grupo fue fundado por Álvaro Rodríguez, también, sí, que es uno de nuestros compañeros, y que fue él el que aunó a toda esta gente, a todos los que somos compañía, ahora mismo que somos pues un grupo de 10 personas, que somos todos menores de 29 años, sí, muy jóvenes, y que nos gusta mucho el teatro, y realmente es que nos lo pasamos muy bien haciéndolo, y somos una compañía muy interesante en el sentido también humano. Que es muy plural también, eso es. Porque es difícil encontrar música, interpretación, historia, teoría e incluso puesta en escena, ¿no? Sí. Aúna muchas cosas. Y realmente yo creo que la clave de nuestro éxito hasta el momento está precisamente en hacerlo tan polifacética. Ajá. Así que, Pues, bueno, que se animen a verlo. Se van a animar seguro, yo creo que la gente ya va a ir a la Oficina de Turismo de Palencia a apuntarse, con tiempo, como les decimos, porque está lleno. Así que Maite y Sergio, muchísimo éxito, que les vaya muy bien. Nada, Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.